¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema de hoy es los agentes y las enfermedades y nuestro objetivo es determinar los tipos de inmunidad que presenta el organismo y el conocimiento sobre los organismos que afectan la salud. Establecer formas de acción, transmisión de organismos patógenos e identificar medidas para evitar el contagio y la propagación de estos organismos. Agentes y las enfermedades. Los patógenos son infecciones que pueden provocar enfermedades a su vez. Este término se emplea normalmente para describir microorganismos como virus, bacterias, hongos, entre otros. Estos agentes pueden perturbar la fisiología normal de plantas, animales y también de seres humanos. Aquí vemos nosotros las clases de agentes infecciosos. Tenemos los virus, los priones, bacterias, protozoos, helmintos, hongos. Bueno, los helmintos ya saben que son gusanos, ¿no? Entonces, el contagio de enfermedades básicamente es cuando una persona se enferma, tiene contacto con otra y puede transmitir su enfermedad a otra persona sana. Esto explica que existen enfermedades contagiosas que pueden ser transmitidas de diferentes maneras. ¿De qué modo existen estas transmisiones de los patógenos en los seres humanos? Pues bien, mediante el contagio. ¿Qué se entiende por contagio? Es el mecanismo por el cual un microorganismo puede llegar a un individuo sano y provocar en él una infección. Por tanto, cuando una enfermedad infecciosa se transmite de un individuo a otro, a esto se denomina enfermedad contagiosa. Aunque la mayoría de enfermedades infecciosas son a la vez contagiosas, existen otras que no lo son. Por ejemplo, el tétanos es una infección, pero no se contagia, pues se adquiere por contacto de alguna herida con la tierra u otros objetos en el que existe la bacteria o sus esporas. Por tanto, todas las enfermedades contagiosas son infecciosas, pero no todas las enfermedades infecciosas son necesariamente contagiosas. Bien, las enfermedades infecciosas se dividen en las transmitibles que pueden ser, ¿no? Propagar directamente desde el individuo infectado a través de la piel o membranas mucosas o indirectamente cuando la persona infectada contamina el aire por medio de su respiración, un objeto inanimado o un alimento. Mientras que las no transmitibles, el organismo no se contagia de un individuo a otro, sino que se requiere unas circunstancias especiales, sean medioambientales, accidentales, etc. Para su transmisión, en estos casos, la persona infectada no transmite la enfermedad. Se pueden considerar dos formas de contagio, de forma directa o indirecta. Bien, tal cual lo vemos nosotros en el recuadro, de forma directa o indirecta. Se habla de contagio directo si el patógeno pasa de un individuo enfermo a otro sano por contacto entre ambos. Roce de la piel, contacto sexual, besos, mordedura o picadura de un animal parásito. A esto nosotros le conocemos como contacto directo, ¿sí? Por el contrario, el contagio indirecto requiere la existencia de un vehículo que transporte los gérmenes, ¿sí? Por ejemplo, el agua, alimentos, tierra, polvo, insectos intermediarios a través de una picadura. De hecho, hay ciertas fuentes que separan el contacto indirecto con los vectores, pero el vector también sería un contacto indirecto, podríamos ubicarlo dentro de esta clasificación. Entonces, por ejemplo, podemos citar algunos. Cuando viajas en un bus, cogen las sillas y los tubos para sostenerte, piensas en cuántas personas se suben a diario al transporte público.
cada persona tiene en sus manos diferentes bacterias y agentes que pueden causar enfermedades. Por esta razón es indispensable hacer un lavado de manos frecuente y minucioso. Los billetes y las monedas también son transmisores indirectos de patógenos. En cada billete puede haber miles de bacterias y también virus, incluso hasta hongos, razón por la cual es importante evitar la manipulación de los alimentos luego de tocarlos. De hecho, al estornudar, muchos de los patógenos causantes de enfermedades pueden pasar a otras personas. Por eso es importante el uso de tapabocas hoy en día, tomando en cuenta lo que existe en cuanto al COVID, ¿no? Es frecuente, también debe ser frecuente hoy por hoy el lavado de manos, usando jabones antibacteriales, alcohol y secándonos muy bien. Ahora, como les indicaba, los vectores, como los mosquitos, también son considerados como medios de contacto indirecto para la transmisión de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en algún tiempo recuerdo que estuvo de moda el Zika, el chikungunya, que son transmitidas por vectores. Un vector, recordemos, es un organismo que transmite un agente patógeno, por ejemplo, los insectos. En este caso, los mosquitos pueden ser vectores de enfermedades como la malaria, es decir, que transportan el parásito y lo introducen en el organismo que presentará síntomas. Una de las maneras de evitar su propagación es la eliminación de aguas estancadas donde los mosquitos depositan sus huevos. Bien, ¿cómo se maneja la dinámica de esta infección? Bueno, según la forma en que se presentan y se propaga la enfermedad infectocontagiosa, se distinguen en endemia, que es una enfermedad que está habitualmente en épocas fijas en un país o en un lugar. No se trata de casos graves, por ejemplo la varicela, la malaria. Una epidemia, en cambio, es una enfermedad que se propaga por algún tiempo en un país, afectando simultáneamente a un gran número de personas. Por ejemplo, tenemos el cólera. Y por último, la pandemia, que es la propagación mundial de una nueva enfermedad que se extiende rápidamente porque hay pocas defensas frente a ella. Este contagio se da ya más entre continentes, como por ejemplo en algún momento la gripe española y hoy por hoy el coronavirus. Ahora, ¿cómo prevenir el control de las enfermedades infecciosas? El organismo cuenta con una serie de defensas naturales contra la infección, como ya lo hemos visto en clases anteriores, constituidas por un sistema inmunitario. Sin embargo, lo mejor es adelantarse a la acción de los microorganismos utilizando una serie de agentes que son nocivos para ellos y pueden lograr su destrucción. En este caso, los antisépticos. A la vista de todo lo dicho acerca de los reservorios, las vías de transmisión y los modos de contagio, parece lógico que la forma más general de prevención es la higiene, así de simple, a lo que puede añadirse el cuidado en evitar conductas de riesgo en contagio, como pueden ser las precauciones en contactos sexuales, el uso de material íntimo o exclusivamente personal, jeringuillas, cosillas, cepillos de dientes, entre otros medidas de bioseguridad para poder evitar todas estas enfermedades. Bien, estudiantes, no les quito más su tiempo, tengan ustedes un excelente día.